Una media hora hemos perdido con esta gracia de que les ha dado por actualizar el Teams y lo que funcionaba ya no funciona. Un aplauso para Microsoft. Vamos a ello. El otro día habíamos empezado hablando de, si os acordáis, teoría de la ciencia para profesionales, objetivos del conocimiento científico, descripción, que fue el tema al que más tiempo le dedicamos el último día, predicción y control. Los tratamos rápidamente, porque no porque tengan menos interés, sino sencillamente porque, bueno, lo más esencial para un profesional se puede contar bastante rápido. Pero vamos al tema gordo, la explicación. Ya lo empezamos a apuntar el otro día y, bueno, pues yo no sé si os habrá pasado. A mí me pasaba muchísimo de estudiante. Tenía profesores que de repente decían, describían un modelo, un estudio, y decían, pero esto no es explicativo. Y yo me quedaba como, eso debe ser muy chungo lo de no ser explicativo, porque lo ha dicho como si escupiera. Y había discusiones entre investigadores y profesores que a veces nos llegaban en goteo a los estudiantes, en que veíamos que el tema de si algo explica o no explica adecuadamente, científicamente, pues era una cuestión que estaba muy debatida en todo ese tipo de... Pero nadie nos la contó nunca de una manera más o menos sistemática. Y claro, yo al final acabé siendo investigador, siempre somos minoría, pero el grueso de mis compañeros que acabaron de profesionales en distintos ámbitos de la psicología, pues se quedaron también sin entenderlo. Claro, yo luego como investigador pues ya tuve que meterme a fondo porque te toca sí o sí. Y entonces lo que todo el rato estás pensando es, cabrones, pero si no sabíais de lo que estabais hablando, cuando finalmente estudias el tema. Entonces, le he dado muchísimas vueltas a cómo contaros esto, porque os podía dar una clase de teoría de la ciencia que probablemente os costaría bastante vincular con la actividad profesional que podáis tener en mente a estas alturas. Y también os podría contar las 4 cositas que se dicen típicamente en estos ámbitos profesionales y que suelen ser manifiestamente incorrectas. Entonces he intentado ir un poco pues a mitad de camino. O sea, vamos a ver qué se entiende por explicación en teoría de la ciencia, pero desde el punto de vista de las necesidades epistémicas de alguien que no se dedica a la investigación, sino que se dedica a una profesión. El tema de explicación es uno de los más complejos, porque es muy complejo, y de los más debatidos a fecha de hoy, octubre de 2020, en el ámbito de la teoría de la ciencia. Hay escuelas, hay puntos de vista, hay modelos. Afortunadamente para nosotros hay un terreno común en el que más o menos todo el mundo está de acuerdo y ahí vamos a ir. Ahí es donde nos vamos a centrar. Porque el que le guste esto, pues le puedo dar bibliografía, se puede ir a... Tenemos un formidable departamento de lógica y teoría de la ciencia en esta universidad que dan todo tipo de cursos a nivel de máster de tal, de cual. Se puede profundizar por ahí lo que se quiera. Nosotros nos vamos a tratar de ceñir un poco al terreno común, aquello en lo que más o menos todo el mundo está de acuerdo. En la actualidad hay 2 modelos que son los que articulan más la discusión. Los menciono solo como dato anecdótico, no vamos a entrar en ellos porque tendríamos que empezar por repasar mucha lógica. El modelo deductivo nomológico de Hempel y el modelo de relevancia estadística de Wesley Salmon. Son un poco las 2 coordenadas que centran el tema en la teoría de la ciencia actual. Son modelos de finales del siglo XX, el de Hempel en su versión final del 65, el de Salmon algo posterior. Y pasa un poco lo mismo que hemos comentado alguna vez a propósito, quizá, pues, por ejemplo, del positivismo lógico. En epistemología y en teoría de la ciencia también. De alguna manera, toda la discusión posterior está articulada desde esa base. A favor, en contra, criticando esto, pero es el eje. Bueno, pues en el tema concreto de explicación, eso es lo que ocurre tanto con el modelo de Hempel, que es el positivismo lógico del tema, como con el de Salmon, que es la respuesta más
contundente, más significativa que se le ha dado. Pero en esto no vamos a entrar, porque no nos hace falta en este plano. Si esto fuera una asignatura de epistemología de la psicología, sí entraríamos, pero como esa asignatura ya no existe, para vuestra desgracia, pues no lo haremos. Actualmente, el tema de la explicación científica se tiende a ver como una especie de matización sobre la explicación en general. ¿Os acordáis el ejemplo que poníamos el otro día? Explícame por qué se quemó el granero. Cuestiones del día a día. En la primera mitad del siglo XX, con el auge, de nuevo, del Círculo de Viena, había una especie de convicción de que la explicación científica tenía que ser algo cualitativamente distinto de la manera en que nos explicamos unos a otros las cosas en el día a día, en los asuntos cotidianos. Esto hoy en día ya no lo cree prácticamente nadie. La explicación científica es como la explicación cotidiana, como cuando tu madre te dice, pero hija, ¿por qué haces eso? Te está pidiendo una explicación y tú se la das. O, anda, ¿por qué han cambiado no sé qué en la calle? Pues alguien informado te puede decir, no, pues mira, pues ¿por qué tal? Explicación cotidiana. Tendría una continuidad con la explicación científica. Es decir, los rasgos esenciales del asunto serían lo que pasa, que la explicación científica añade una serie de requerimientos adicionales, de tal forma que lo que puede ser una explicación perfectamente satisfactoria en la vida cotidiana, puede no serlo en la vida profesional, y lo que lo es en la vida profesional puede no serlo en la científica. Es, por tanto, una cuestión más de grado. Y también es de grado en el sentido de que cuando se propone una explicación, su valor como tal, pues no es vale o no vale, sino que puede ser más o menos adecuado. Este es el punto de vista actual. Hay algunos muy radicales que dicen que esto es la influencia del posmodernismo y del pensamiento de vida. Yo creo que en este caso no. Entre otras cosas porque cuando analizas las propuestas de los autores actuales sobre el tema, pues uno las suele encontrar razonables. Pero en fin, vamos a irlo bien. Desde el punto de vista del profesional, os voy a poner simplemente un ejemplo del tipo de problema explicativo que se plantea. Ahí lo tenéis. ¿Cómo sabes a qué se debe la mejoría? Tú tienes un cliente, un paciente, con unos objetivos de intervención y de repente, bueno, pues eso parece que va bien, que va para adelante, que mejora, que se le pasa no sé qué o que le adquiere no sé cuántos. ¿Cómo sabes a qué se debe? Pues claro, en las ciencias de la salud, el ángel de la guardia es una cosa que se llama recuperación espontánea. Durante mucho tiempo se ha creído que ciertas técnicas, por ejemplo, de carácter dinámico, de carácter humanístico, de carácter analítico, eran eficaces. Pues ya tenemos un porcentaje de gente que se recupera, pero se recuperan por la intervención. La intervención explica esa recuperación. O se recuperan porque les toca. ¿Entiende? Uno de los trastornos, voy al modelo médico, ¿vale? DSM-5, trastorno de personalidad límite. Pues empezó a encontrar que había algunos tratamientos que funcionaban muy bien, particularmente en mujeres de cierta edad. Se dio muchísimas vueltas a por qué eso era así. Cuando la cosa se analizó bien, la explicación, la menopausia. Es decir, la individua que ha estado con ese problema durante toda su juventud y buena parte de su vida adulta, de repente con los cambios hormonales, resultado de la menopausia, pues tiene una gran probabilidad de que todas esas conductas, todos esos estados emocionales, etcétera, que son problemáticos y que le hacen sufrir, se mitiguen enormemente, sin que nadie haga nada. ¿Se ve? Todo esto hay que analizarlo. Herramientas como bueno, pues los diseños que os contaba Jesús el otro día, todo el arsenal de la metodología de la psicología y las ciencias de la conducta están a vuestro servicio para eso. Pero en último término, si no eres investigador, para ti sí es importante la pregunta de cómo se explica la mejoría que he encontrado,
o la falta de mejoría en un caso en el que, según todos los indicios, debería de haberse producido. Y no es tan sencillo como ha intervenido o no ha intervenido, hay muchas más posibilidades. ¿Había una mano? Solamente por el ejemplo de la menopausia, decías que eso es un poco el desencadenante de estas conductas problema, o remitían. No. Estoy pensando en la típica persona que en su adolescencia, por ejemplo, empieza a manifestar la problemática que se suele englobar bajo se le da tratamiento, no se le da, y de repente resulta que cuando alcanza los 50 y bastantes años de edad, le aplican un tratamiento nuevo y ¡ju! ¿Cómo ha mejorado? ¿Qué ocurre? Pues que ha habido un cambio hormonal asociado al final del ciclo reproductivo femenino humano, que como efecto lateral pues ha hecho que tu intervención te la podías haber metido donde hubieras querido. No ha surtido probablemente ningún efecto. ¡Ojo! Esto no quiere decir que si alguna vez os encontráis con alguien con este problema, lo ideal sea decirle, pues mira, no te preocupes, tienes 25, pues a los 58 se te pasa. No, o sea, pero que si queremos explicar por qué ha pasado tal o cual cosa con nuestra intervención, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. ¿Vale? Por eso necesitamos explicar por qué funciona lo que funciona, por qué hacemos lo que hacemos, etcétera, etcétera, aunque no seamos investigadores científicos fundamentales. ¿Vale? Bien, volveremos sobre este punto porque es importantísimo y os aviso, os voy a citar a los clásicos al respecto. Galeno, Hipócrates y demás. Como ya vimos el otro día, explicar es responder a preguntas sobre por qué y cómo. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo funciona tal otra cosa? Esto es así, insisto, en la vida normal que tenemos todos, en la investigación científica, en la profesión, en cualquier ámbito. Explicar siempre significa lo mismo. Insisto en algo que ya sé que me estoy poniendo pesadísimo, pero os jodéis. No se explican fenómenos. Se explican fenómenos bajo una descripción. Volveremos todavía un par de veces sobre ello. Solo lo recuerdo porque, bueno, es el estribillo. Si recordáis el ejemplo que poníamos el otro día, tenemos una pregunta, tipo ¿por qué? O tipo ¿cómo? En este ejemplo, ¿por qué ardió el granero? Y a partir de la pregunta podemos extraer lo que llamamos el explanandum, el enunciado que es objeto de la explicación. Esa es la diana, el blanco. Eso es lo que hay que explicar, que es literalmente lo que significa explanandum. ¿Vale? El enunciado, por tanto, en este ejemplo es el granero ardió. Lo que sigue al por qué, por decirlo de alguna forma. Y tenemos uno o varios, los que sean, explanans, que son conjuntos de enunciados de cuya conjunción se puede uno servir para dar cuenta del explanandum. El explanans, participio activo, es lo que explica. El explanandum es aquello que se debe explicar. Vale, esta terminología conviene quedarse con ella porque es extraordinariamente común, no ya solo en teoría de la ciencia, sino en cualquier sitio en el que se discuta el tema de explicación. Esta diferenciación, aunque parezca tan trivial, pues por un lado está lo que quiero explicar y por otro lado está lo que uso para explicarlo. Bueno, pues aunque parezca una tontería, no os podéis imaginar la cantidad de veces que es esclarecedora, porque te ayuda a hacer una primera ordenación, por ejemplo, de lo que se está discutiendo en una sesión clínica de un grupo de un centro o, no digamos, en un laboratorio o en un equipo de investigación. Cuidado, hay una cosa que es la que queremos explicar y hay cosas, enunciados, que son las que proponemos para ello. Vamos a analizarlo un poquito más. En este caso tenemos un explanandum particular,
el granero. Estamos hablando de un granero en particular. En otros casos vamos a tener un explanandum general. ¿Por qué las aves tienen plumas? Explanandum, las aves tienen plumas. ¿De acuerdo? Fijaos que en el primer caso hablamos de un granero. En el segundo caso hablamos de toda una clase de entidades, las aves. Ni que decir tiene que son solo ejemplos puntuales. Dentro del explanans podemos distinguir dos tipos de enunciados. Si os fijáis, los primeros son enunciados, son cláusulas que especifican una situación, que especifican condiciones concretas, particulares, que se dan en esa situación. Mientras que el último es una cláusula general, no particular. Es una cláusula que, a ver, aquí el modelo de Hempel, por ejemplo, exige que en un explanans tiene que haber siempre al menos una ley científica, si es que estamos hablando de una ley científica, pero una ley no es necesariamente lo mismo que un enunciado general. Hay enunciados generales verdaderos que no son leyes. ¿De acuerdo? Este es un tema también muy tratado en teoría de la ciencia, que es lo que hace que un enunciado general sea una ley y que otros no lo sean. ¿Vale? Por ejemplo, todos los que formamos parte de la asignatura Aprendizaje y Condicionamiento tenemos zapatos negros. Imaginaos. Es un enunciado general, podríamos comprobarlo y podríamos ver que es verdad. Pero eso no es una ley. Le falta el carácter nómico, que implicaría que dentro de 2 años, cuando se vuelva a dar la asignatura, todas aquellas personas que están en esa asignatura como profes, alumnos o como técnicos como Dani, cumplen esa condición. Eso ya sí sería una ley. Si constatamos, oye, pues que en cualquier sitio de la asignatura, cualquier año, pues se cumple. Ahora, el enunciado, todos los generales tenemos zapatos negros, es general. No es como el granero ardió, pero no es una ley. Le falta ese carácter nómico. ¿Vale? En las explicaciones científicas más típicas, el explanans siempre contiene una o más leyes. Leyes de pura cepa. En las versiones actuales más relajadas del esquema de Hempel, se admite que un explanans tiene que tener siempre algún enunciado general, que no necesariamente una ley científica, especialmente en aquellos casos en que la explicación no tiene una intencionalidad científica. ¿De acuerdo? Por último, en una explicación siempre va a haber cláusulas tácitas. Siempre. Inevitablemente. Porque si no la explicación sería eterna, infinita. O sea, ¿por qué ardió el granero? Me preguntas. Y yo, que soy así muy cuadriculado y muy positivista lógico, te digo, veamos. Explanandum, por el granero ardió. Bien, pues en el principio de los tiempos ocurrió el Big Bang. Entonces, y te voy contando toda la física, toda la química, toda la biología, hasta llegar a la madera, hasta llegar a la combustión. Es que si no omito cosas, toda explicación es como si dijéramos una recapitulación de todo lo que sabemos sobre el mundo. ¿Se entiende? Yo ahí, en el ejemplo del granero, puedo haber omitido que la colilla sin apagar transmitió la combustión a una brizna de paja. No hace falta que lo ponga. Fijaos que esto no es lógico, esto es pura pragmática, en el sentido lingüístico de la palabra. ¿Os acordáis? Sintaxis semántica pragmática. ¿Os acordáis de las máximas conversacionales de Grice? Pues aquí hay un tema evidente de ser informativo, ser relevante, todo este tipo de cosas. Una explicación tan prolija, tan perfecta, que justifique hasta el último detalle de todo lo que se aporta para tratar de explicar el explanandum, pues sencillamente no sirve como explicación, porque una explicación tiene que entenderla alguien. Y esto es pragmática lingüística de nuevo, no lógica de la teoría de la ciencia.
Si nadie la entiende, no es una explicación. Yo tenía un profesor que decía, medio en broma, medio en serio, que la mejor teoría de la psicología de un ser humano es otro ser humano. Es verdad. O sea, el mejor reflejo que yo puedo hacer de cómo funciona un ser humano es otro ser humano. Y si además tiene un entorno cultural, historia de aprendizaje, etcétera, similares, pues ya, fantástico. Pero mi problema es que entiendo al segundo tampoco como al primero. Con lo cual eso difícilmente se puede considerar una explicación de nada. Una explicación siempre tiene que reducir, aclarar, omitir, simplificar. Y a lo bestia. Porque si no se vuelve ininteligible. Y tenemos el gran problema de la inteligencia artificial actual. Hace la tarea a la perfección, pero nadie sabe cómo. Por tanto, funciona como tecnología, pero difícilmente como teoría de cómo hacemos los humanos la tarea, porque no la entendemos. En fin, esto es más de que cuando veo a personal de la tropa de la noche, a veces me cambio de asignatura inevitablemente. Pero vale, entendéis el punto, ¿no? Siempre va a haber cláusulas tácitas. Ojo, en la inmensa mayoría de los casos, especialmente en la explicación científica, la cláusula es tácita porque podemos dar por sentado que todas las personas involucradas en el debate, en la investigación, en el trabajo, en el proyecto, en lo que sea, las compartimos. Es decir, si yo estoy hablando, por ejemplo, con Jesús de cómo explicamos una determinada conducta, sería ridículo que yo, como parte de la explicación, le dijera a Jesús, no, mira, es que cuando ciertos sucesos siguen contingentemente a ciertas conductas, esas conductas se fortalecen. Entonces Jesús me miraría y me diría, vale, ¿qué te has fumado? Y es verdadero, y los dos lo creemos, pero no hace falta decirlo. Fijaos que la introducción de este componente de pragmática lingüística, probablemente, y esto es más grave de lo que parece desde el punto de vista de los más racionalistas de la teoría de la ciencia, crea un abismo insalvable entre la lógica pura y la explicación científica. La explicación está contaminada por un propósito y está contaminada por unas restricciones pragmáticas, en sentido lingüístico, insisto, derivadas de ese propósito. Nunca va a ser pura, en un sentido gilbertiano, en un sentido kantiano, porque no funciona. No serviría como explicación. Si nadie lo entiende, es una mala explicación. ¿De acuerdo? Bien. Sobre explanam y explanandum. Creo que ya con esto dejo de machacar con lo de la descripción. El explanandum no es el fenómeno, no es el granero ardiendo, es el enunciado que describe esa situación del mundo. ¿De acuerdo? Alguien podría decir, oye, ¿por qué el granero está negro? Ahí tenemos un explanandum distinto que es un enunciado distinto. El granero está negro. ¿La explicación puede coincidir o no? Pues porque lo hemos pintado, pero nos hemos hecho todos hemogóticos la noche pasada. Por ejemplo. ¿Veis la idea? No es el hecho en el sentido de lo que sucede en el mundo, sino el enunciado con que lo describimos. Con lo cual ya, por este lado, la explicación lleva el germen de la descripción. Viene ya mediada por la descripción. Lo mismo con el explanans. No son los sucesos del mundo, tipo el capullo de Carlos fumando en el granero, etc. Son los enunciados con los que lo describimos. Y podíamos haber usado otros. ¿Vale? Entonces la explicación sería distinta. O equivalente, o parcialmente divergente, pero estamos en el ámbito de los enunciados, no en el ámbito de la realidad tal cual es en sí misma. Estas son cosas de metafísicos. Metafísica es muy respetable y muy interesante, pero es otra historia. ¿De acuerdo? Formalmente, por favor, los que no os gusten los símbolos rollo algebraico, matemático y tal, no os preocupéis que vamos a poner 3 cositas nada más. Pero prefiero que lo conozcáis porque, sobre todo,
Este tipo de nomenclatura se utiliza mucho en esta literatura y si alguien quiere ampliar se la va a encontrar muy probablemente. Una explicación, formalmente hablando, es decir, lógicamente hablando, es un par ordenado, un objeto definido en teoría de conjuntos, que consta de dos elementos, que son lambda, esa especie de lambda, gamma, el equivalente griego a la G española, en mayúscula, y phi, donde gamma es el explanans, un conjunto finito y no vacío de enunciados, Z1, Z2, hasta Zn. Carlos tiró la colilla, había paja seca, esos son las zetas. ¿De acuerdo? Finito y no vacío. Por los que no hayáis visto antes teoría de conjunto, que yo creo que a este nivel todo el mundo lo ha visto, pero bueno, la especie de O cruzada representa el conjunto vacío, que en virtud del axioma de extensionalidad es único. Solo hay un conjunto vacío, no puede haber más. Bueno, esto para quien le guste las matemáticas fundamentales. Y phi es el enunciado a explicar mediante gamma. Par ordenado, por tanto, sabemos en qué sitio está cada uno. Primera coordenada, segunda coordenada. Primera coordenada, el explanans. Segunda coordenada, el explanandum. Phi. Nomenclatura, nada más. Pasa que luego volveremos un poquito a usarla. Por eso la presento en sociedad de entrada. Pues bien, una vez que tenemos ese par, un conjunto de enunciados y un enunciado especial, definimos o postulamos una relación tal que si R cumple ciertas características, y este va a ser el asunto importante, ¿qué características? Entonces, decimos que gamma R phi es una explicación de phi. De nuevo, es notación de teoría de conjuntos, pero muy básica. Espero que os sea familiar y si no, no os costará... Vamos, no tiene más historia que lo que os estoy contando directamente. ¿Se entiende? Vale. Tipos de explicación. Van a variar dependiendo fundamentalmente de dos bloques de cosas. Los conceptos y relaciones usados intra-explanans y en el explanandum. ¿De acuerdo? Si lo que yo tengo que explicar es por qué se incrementa la pendiente del registro acumulativo, pues ya estoy usando unos conceptos que vienen de un sitio muy concreto. ¿De acuerdo? Si lo que yo tengo que explicar es por qué la tasa de error de un silogismo bárbara es casi nula, mientras que la de un Darí es mucho mayor, pues ya, solamente con los conceptos que he usado en el explanandum, ya estoy haciendo una explicación de un tipo distinto, en cada caso. Todo esto, naturalmente, va a venir dado por la descripción. Yo puedo explicar un cambio conductual. ¿Por qué esta persona de repente ha dejado de hacer no sé qué? Ya no sale, o no va al cine, o no bebe, o no fuma, o no... Pues yo puedo hacer la explicación en términos de, pues como decía María Jesús el otro día, pues que cree, que piensa, que le parece, que desea, que intenta, que tal, que cual, y eso es un tipo de explicación de una naturaleza. O yo puedo hacerlo en términos de, se han producido tales situaciones en las cuales esas conductas que han disminuido iban seguidas o no seguidas de tal, de cual y de lo otro. Entonces ya estoy hablando en un ámbito completamente distinto. Estoy haciendo un tipo de explicación distinto. Pero además de esto, que es interno al explanans e interno al explanandum, está la relación que postulo entre los dos. Esa R que poníamos antes, que puede ser también de distintos tipos. A resultas de esto salen muchos tipos de explicaciones posibles. Vamos a ver solamente las que pueden ser más relevantes
para los propósitos que guían pues, la materia que tenemos entre manos. ¿De acuerdo? Primero, explicación intencional. Gamma, el explanans, incluye enunciados sobre estados mentales. ¿Por qué Susana gritaba tanto? Porque está cabreadísima. Estado mental. ¿Por qué Paco es tan insistente con...? Porque cree que insistiendo, no sé qué. ¿Por qué fulano fuma tanto? Porque no se cree la medicina y se cree que da igual y que no pasa nada. ¿Por qué María está tan agresiva? Porque está histérica con su examen. Pues son explicaciones que damos en la vida cotidiana vía, como dice de nuevo Chus, psicología folclórica. Es decir, la que sabe todo el mundo, la que más o menos... Bueno, cuando la gente dice, no, yo soy muy buen psicólogo, se refieren, se autoatribuyen, ya veremos si es verdad, una especial habilidad en ser certero con ese tipo de explicaciones intencionales. ¿Vale? Explicaciones lógicas. Phi es deducible lógicamente, de acuerdo con algún sistema deductivo. Trato de simplificarlo, no he puesto el trinquete ni el subíndice para que no os tenga mala pinta los que nos gusten estas cosas. Pero, en definitiva, la idea es la explicación consiste en darte una serie de enunciados de los cuales se deduce el explanandum. Es decir, el explanandum es una consecuencia lógica del explanans. ¿Vale? Ahora las tratamos cada una con un poquito de detalle, solamente un poquito. Solamente las... Explicación estadística. La probabilidad del explanandum dado el explanans es mayor que la probabilidad del explanandum en ausencia del explanans. ¿De acuerdo? Me estoy basando en una asimetría entre dos probabilidades condicionadas. Si está el explanans, hace más probable el explanandum, o es más probable el explanandum, más exactamente, por no meter ahí una sospecha de causalidad que aquí no tiene por qué estar. Si no se verifica el explanans, es menos probable que ocurra el explanandum. ¿Cuál es esa asimetría? Pues dependerá. Y la explicación estadística va a ser tanto mejor cuanto mayor sea esa asimetría. Es decir, si yo te presento un explanans que si se da es casi seguro que ocurre el explanandum, y si no se da es casi seguro que no ocurre el explanandum, eso es una mejor explicación estadística que esa diferencia más pequeñita. Simplemente pues que se den las circunstancias del explanans, añade un poco de probabilidad al explanandum. Ahí notaríamos enseguida que está faltando algo. ¿Listo? Bien. Explicación causal. Simplemente la relación R es causal. Esto es un fregado. Les decía antes que el tema de la explicación científica es uno de los más debatidos en teoría de la ciencia. Bueno, pues el de causalidad no veas. Luego lo comentamos un poquito, pero la idea de causalidad, que para todos nosotros es tan intuitiva, igual que hablábamos de una psicología folclórica, la causalidad reside de nacimiento en nuestra filosofía folclórica. Todos la entendemos intuitivamente, sin ningún problema. Ahora, cuando te pones a analizarla de forma racional, entonces pasa lo que pasa, que ahí siguen los teóricos de la epistemología, de la teoría de la ciencia, etcétera, dándole muchísimas vueltas a tratar de capturar ese concepto de una manera satisfactoria para sus estándares, claro. Pero en la vida cotidiana estamos hablando de causas y efectos todo el santo día. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo demás allá? Está claro, ¿no? Y por fin la explicación funcional, en la cual
Se postula que el explanandum es función del explanans. Como veremos enseguida, esto no implica causalidad, aunque es compatible con ella, desde el punto de vista lógico. Puede haber explicaciones funcionales causales y explicaciones funcionales que no sean causales. Fijaos que en todo caso he destacado unos cuantos ejemplares que pueden ser especialmente interesantes para nosotros. Esto no es una clasificación exhaustiva de los tipos de explicación, por favor, no me lo confundáis. Hemos sacado de aquí a allá, un poco cherry picking, algunos tipos de explicación que pueden ser relevantes para discutir la parte abstracta de los temas de esta asignatura. ¿Ok? Explicación intencional, como decíamos, es típica de la psicología natural. Se caracteriza porque utiliza como conceptos dentro del explanans, y a veces también del explanandum, conceptos de carácter mental. Creencias, deseos, metas, estados, rasgos, temores, expectativas. Es cómo explicamos la conducta de la gente, cómo explicamos los estados emocionales de la gente, cómo explicamos los fenómenos colectivos o individuales en la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Vamos, la folk psychology de toda la vida. Cuidado, intencional nos suena a la típica discusión después de un partido de fútbol sobre si el derribo de un delantero por un defensa justo entrando en el área era intencionado o fue simplemente un choque fortuito. No es este el sentido intencional que usamos aquí. Aquí tenéis un ejemplo del intencional restringido, respecto al cual este es más amplio. Fijaos. ¿Le pega intencionalmente o es un choque fortuito? ¿Qué os parece? ¿Cómo? Se le está zurrando. Claro. Además, como está en bucle, el pobre Navarro va a acabar con los huevos escalfados. Esto desde un partido entre la selección francesa y española de baloncesto hace bastantes años ya, que ganó España y además estaba ganando de una manera abrumadora. Y el base, la víctima, que estoy bastante seguro de que era Navarro, estaba especialmente sembrado. Estaba jugando hasta el punto de llegar a exasperar a los jugadores contrarios. Y entonces, bueno, pues pasó esto. Que se ve que no le dio de lleno del todo porque si no se lo llevan en camilla. Pero, fijaos, ¿por qué decimos que esto es intencional? Pues lo podemos decir a partir de una observación, digamos, sin entrar en lo objetivo. Primero, el jugador francés, el de blanco, lleva el puño cerrado durante toda la escena. En baloncesto no existe jugada posible que involucre el puño cerrado. Es decir, si por ejemplo él estuviera intentando arrebatar el balón, iría con toda la mano abierta para rebañar lo más posible. Pero ese puño cerrado ya indica intención. Segundo, mirad la cara del francés. Le falta un bocadillo tipo cómic, te vas a cagar, hijo de la gran puta. No le falta eso. Observad que no va al balón. Va a donde va. Bien, pues esta no es la noción de intencionalidad de la que hablamos aquí. Intencional, en filosofía, se refiere, es prácticamente, vamos a decirlo por simplificar, mental. En un sentido más abstracto que psicológico, es decir, incluyendo el psicológico, pero pues todo aquello que es susceptible de significar algo. Lo intencional viene del verbo latín intendere, que significa extenderse hacia.
Algo es intencional si tiene significado. Por definición, los estados mentales tienen significado. Un pensamiento sobre algo. Una esperanza es de que algo. Un temor es de que... ¿De acuerdo? Bien. Vamos a dejar al pobre hombre que descanse porque tiene que estar hecho polvo. Aquí voy a discrepar abiertamente de mi compañera. Nuestras explicaciones informales cotidianas son extraordinariamente poderosas. Increíblemente poderosas. Dice Jerry Fodor, uno de los grandes filósofos de la mente de los últimos años, que si toda nuestra jerga y nuestra habla y nuestro discurso sobre creencias, deseos, etc., fuera erróneo, fuera falso, nunca jamás en la historia de la humanidad habríamos estado tan gravemente equivocados acerca de nada. Porque todos creemos en ello. Y si queréis hacer la prueba, vamos a hacer un experimento mental con un profesor que es muy skinneriano. ¿Vale? Tenemos un profesor skinneriano, pero vamos, o sea, le enseñas una imagen de Skinner y cae de rodillas. Le enseñas la palabra cognitivo y vomita, o ataca, en fin. Un absoluto... Pero es que ahora están repartiendo los laboratorios en el departamento. Y hay un proceso en el cual pues, la gente va tomando posiciones. Los profesores universitarios nos comportamos exactamente igual que buitres, pero con mucha más maldad en este tipo de situaciones. Y hay gente que quiere el laboratorio pues por la meada territorial, o sea, no porque lo necesite para nada, sino porque no se lo van a dar a este porque yo soy más, en fin, la parte, digamos, menos edificante de la vida académica, pero es así en todo el mundo. Y este aquí, que se van a repartir 3 laboratorios nuevos, 3 cabinas de estas de investigación nuevas. Y nuestro profesor skinneriano está metido en el ajo. ¿Vosotros os creéis que va a hacer un análisis funcional de sus compañeros? No. Va a intentar averiguar, estimar, calcular qué cree, qué quiere, qué piensa, en qué rollo está, que si es más o menos agresivo o no. O sea, va a hacer exactamente lo mismo que todo el mundo. Lo que hacemos todos en esas situaciones. Así que, cuando hablemos de la psicología intencional, un respeto. ¿Vale? No lo digo por chus, vamos, me parece muy bien que usen los recursos retóricos que le parezca, que además los usan muy bien. Y lo de psicología folclórica me ha encantado, ya se lo dije a ella. Pero cuidado con esto, porque, en fin, no es... es que no existe. Bueno, pues no existirá, pero estamos todo el día haciéndolo. Así que... Pero más. Según distintas posturas, los elementos de las explicaciones intencionales o bien no existen, el otro día lo decía mi compañera con todas las letras, bien, es una postura, no es ella la única del mundo que la sostiene, ni mucho menos, tampoco que sea mayoritaria, o bien, otra alternativa que sostienen algunos autores, bastantes, constituyen un explanandum legítimo, pero no un explanans. Fijaos lo que significa esto. Científicamente no está bien que yo explique la conducta de alguien por sus creencias, o por sus metas, o por sus deseos. Pero si quiero tener una ciencia que merezca el nombre de psicología, o de ciencia de la conducta, tengo que explicar por qué eso funciona tan bien. Porque esos mitos, que incluso algunos dicen que no existen, son tan terriblemente poderosos. Tan poderosos que todos sabemos que, llegado el caso, eso es lo que hay que hacer. Pero ahora ya no es la explicación, es aquello que hay que explicar. Dice, creo que es Pilishin, una psicología no está completa hasta que nos dé una respuesta de por qué todas esas elaboraciones a base de creencias, deseos, etcétera, funcionan tan magníficamente bien. En la práctica, en la realidad. Porque al final, el que se queda con el laboratorio es el que mejor la ha hecho. Y quedarse con el laboratorio no es ninguna entelequia mental, es un hecho de la vida real.
¿Ves a lo que me refiero? O sea, como mínimo hay que explicarlo. ¿Que una creencia no sirve para explicar una conducta? Puede, pero la creencia la tenemos que explicar. Porque si no, no tenemos una cosa que merezca el nombre de psicología. Al menos de una psicología razonablemente completa. Esta es la segunda postura. La primera es puramente metafísica. No creo que merezca mucho más comentario. Cuando la gente dice que algo existe o que no existe, metafísica. Diagnóstico metafísica. Tanto se dice que existe como se dice que no existe. Es que no es eso. La existencia es un cuantificador, es un functor de los lenguajes lógicos. No un predicado. Eso es propio de Anselmo de Canterbury, siglo XI. ¿Vale? Bueno. Y todavía hay un tercer tipo, que yo creo que hoy es mayoritario, que considera que son un tipo de explanans legítimo por derecho propio. Yo puedo explicar un fenómeno psicológico en términos de creencias, deseos, rasgos, estados, temores, etc. ¿Por qué no? Se viene a decir. Aquí destaca seguramente un filósofo de muchísimo renombre actualmente en psicología teórica y en otros ámbitos, muy citado también en economía, en sociología, en biología, mucho en biología, que es Daniel Dennett. No sé, Daniel Dennett dedica un libro bastante gordo y magnífico, a mi juicio, precisamente a esta cuestión. El libro se llama The Intentional Stance, la postura intencional. Y analiza cómo, pues para distintos propósitos epistémicos, pues a veces nos va a interesar fijarnos en cómo está construido algo, en las relaciones funcionales que tiene, o en el conjunto de estados de este tipo que le podemos atribuir. Y que son planos perfectamente legítimos, que eso sí, algunas veces irá mejor, otras veces irá peor otro. O sea, intentar explicar el comportamiento de un átomo atribuyéndole creencias al átomo, pues probablemente no es buena idea. Pero en otros terrenos puede serlo. Dennett es, desde el punto de vista ontológico, un instrumentalista a fuego. Entonces, esto es más difícil de asumir en algunos casos para los que tienen unos planteamientos más realistas. Pero bueno, esto nos lleva a la filosofía y tampoco hace falta en este terreno. Fijaos que las posturas hoy en día respecto a lo que es la explicación intencional se dividen en estas tres. Es falsa, es un mito, no existen esas cosas. Existe como algo que debemos explicar, aunque no sirva para explicar otras cosas. Y tres, puede perfectamente formar parte de un explanans, de una explicación científica legítima. Y esta última posición está muy avalada por la evidencia. Por la evidencia. Algunos de estos conceptos, creencia, deseo, etcétera, están perfectamente definidos y operativizados en la ciencia cognitiva actual. ¿Por qué digo perfectamente? Porque resultan ser efectivos. Ahora lo explico un poquito más. Cuando yo estaba trabajando en desarrollo de inteligencia artificial, hace algunos años, era absolutamente evidente que la única manera de predecir el comportamiento del sistema que estábamos desarrollando, predecir y explicar, era examinar sus creencias y sus metas. La única manera, no había otra. Entonces pasaba una cosa muy curiosa. Estábamos desarrollando el sistema, pues un equipo pues, típicamente multidisciplinar y tal, tirando código, el sistema iba funcionando, su comportamiento se iba acercando a lo que estábamos buscando. Y entonces, pues, venía un tipo que no sabía ni hacer la O con un teclado, o sea, nada ni de informática, ingeniería, de software, mucho menos inteligencia artificial, pero que sabía del tema en el que estaba trabajando el sistema, y te decía, uy, le presta demasiada atención a tales cosas. Verás, ahora va a preguntar por no sé qué. O claro, es que como le habéis dado varios datos redundantes sobre tal cosa, pues probablemente ahora se la cree demasiado. Y el tipo ese acertaba más
en la predicción del comportamiento del sistema objetivamente que nosotros, que lo habíamos picado byte a byte. Y si, por supuesto, cogemos a nuestra ilustre experta en circuitos electrónicos y le enseñamos la placa base del ordenador donde se está ejecutando eso, no predice el comportamiento del sistema por ninguna parte. Fijaos que esto es un poco el equivalente a la neurociencia. O sea, tú, una persona que está aterrorizada, que tiene una tal, que... Pues tú, simplemente viendo lo que tiene que hacer, no vas a entender qué es lo que está pasando ahí. Por otra parte, como materialistas, yo supongo que todos estamos de acuerdo en que, pues oye, todo lo que hace un ordenador depende de su circuitería y todo lo que hace un ser humano depende de su cerebro, su sistema nervioso, si lo preferís. Pero una cosa es que dependa, es un poco la causa material aristotélica. Acordaros que siempre estamos con la eficiente, pero Aristóteles habló de 4 principios causales. Puesto que está hecho de esto, esto es imprescindible para que funcione. Pero eso no significa que examinando esa placa base o examinando esos circuitos de neuronas, tú vayas a poder explicar lo que está pasando en el nivel, como dice María Jesús, agencial, en el nivel del comportamiento global del sistema. Ahora bien, las creencias son un concepto que está perfectamente integrado en la ciencia materialista actual. Naturalmente, por la vía de que es probablemente el suceso más importante de la historia de la ciencia en el siglo XX, que es el descubrimiento del software. Estructuras de información con poderes causales. Ahí es nada. Pero son estructuras de información. Claro, hay que meterse un poco en ello porque si no, pues no sé. Pero creencias no es atribuir a un señor a la manera cartesiana. ¿De hace cuánto es Descartes? No es atribuirle que tiene una entidad espiritual en su cabeza que le empuja. Eso ya está muy pasado. Una creencia está perfectamente... Si a alguno le interesa esta cuestión, el año que viene la cuento en serio en la optativa Ciencia Cognitiva y Conducta. Los de la Guardia de la Noche ya habéis pasado por ello y ya sabéis de lo que estoy hablando perfectamente. Pero es que una creencia es tan científica como una molécula, señores. A fecha de hoy, 2020, en la época de Descartes, quizá no. Por favor. Además, tiene plena capacidad causal. ¿Por qué se produjo ese lanzamiento de misiles? Pues es muy posible que el sistema informático en cuestión tuviera algún tipo de problema, algún tipo de error o algún tipo de instrucción deliberada, según la cual en un momento dado llegó al equivalente formal de la creencia que estamos en situación de guerra total y alarma absoluta. Y entonces el propio sistema, causado por esa creencia, lanzó físicamente los misiles e inició una guerra que acabó con la especie humana, con los que quedaban después de la COVID. ¿Lo entendéis? Es decir, es que ya no estamos hablando de Descartes, por favor, hace siglos. Bien. ¿Alguna duda sobre el tema de explicación intencional? Cada una de estas diapos da para un curso, pero tenemos que ir rapidillos. Y más después de perder tiempo peleándonos con Teams, que al parecer tienen la creencia de que no hay que presentar la pantalla al administrador. ¿Sí? ¿Y cuál Fuerte. es la diferencia entre explicación intencional y explicación normativa? ¿La diferencia entre? Explicación intencional y explicación normativa, que era la que estábamos viendo el otro día en clase con... O sea, es que es una cuestión ortogonal. Fíjate que yo aquí no estoy hablando, ya os lo he dicho desde el principio, esto ni es exhaustivo ni es sistemático. Estoy destacando algunos tipos típicos de explicaciones. Una explicación intencional puede ser normativa o no. Ya está. Vale. ¿Algo más? Muy bien. Explicación lógica. Como decíamos, la relación entre el explanans y el explanandum es deductiva, es lógica. El explanandum se sigue lógicamente del explanans. Por tanto, se trata de explicaciones tautológicas.
Cuidado, la palabra tautológico a veces suena mal a la gente que practica profesiones más relacionadas con lo empírico, como nosotros. Tautológico no tiene nada de malo. Una tautología es una verdad lógica. O dicho más precisamente, un enunciado que resulta verdadero para cualquier asignación semántica sistemática que se haga a sus elementos. Que no puede no ser verdad. ¿Vale? Y eso es lo que pasa en una deducción. Todo hombre es mortal. Sócrates es hombre. Por tanto, Sócrates es mortal. No puede ocurrir, como dicen algunas escuelas europeas de lógica, en ningún mundo posible que las dos premisas sean verdaderas y sea falsa la conclusión. No puede ser. ¿De acuerdo? Todos los teoremas famosos, los de Euclides, todos, son tautologías, son verdades lógicas. El de Pitágoras, por cierto, que citábamos el otro día un poco de pasada. Así que las tautologías son una cosa muy guay, especialmente si uno está en lógica, en matemáticas, en teoría de ciencias formales. Ahora bien, en las ciencias empíricas, pues normalmente no sirven de mucho. Se suelen considerar insatisfactorias. Ahora veremos algún ejemplo. Los empiristas estrictos, que están centrados en su parcela de la investigación empírica, las consideran, las llaman a menudo pseudoexplicaciones. Bueno, es simplemente una nota peyorativa que se le puede poner o no. Lo cierto es que en las ciencias empíricas lo más habitual es una explicación puramente lógica no sea satisfactoria como explicación. Veremos enseguida por qué. Ahora bien, son muy frecuentes en contextos naturales. Nosotros las usamos mucho y vamos a ver algún ejemplo. ¿Por qué Juan está soltero? Explanandum, Juan está soltero. Está claro, ¿no? ¿Cómo lo explicamos? Pues hay una forma de explicarlo. Porque no se ha casado. Si no se ha casado, está soltero. Punto. ¿Es una buena explicación? Pues en la vida cotidiana diríamos que es una mierda de explicación. Pero imaginad el típico diálogo entre dos señoras que están, así de hace 50 años, que están tomando el té y salseando y hablando de todo el mundo y tal y cual. Oye, Juanito, ¿por qué no se ha casado? Es guapo, tiene posibles, es encantador. ¿Cómo es que no se ha casado? Claro, desde nuestra perspectiva de 2020 podemos empezar a pensar, bueno, a lo mejor Juanito es que es gay y resulta que todavía no le dejan casarse con quien quiere. Pero que para esas señoras es un misterio, un enigma. ¿Por qué no se ha casado? Imagínate que ahora viene la colega que está tomando el té con ella y le dice, está soltero porque no se ha casado. Evidentemente, pero la pregunta es, fijaos que aquí entra de nuevo la pragmática. O sea, cuando pedimos una explicación, cuando buscamos una explicación, estamos buscando una explicación a algo que llama la atención, que destaca, que sorprende, que choca, que parece importante. Pero todas estas dimensiones escapan al análisis lógico, son puramente psicológicas. La relevancia no es un concepto que nadie ha sido capaz de definir en términos lógicos, hasta el momento. ¿Se ve? Entonces, por eso diríamos, claro, esta explicación es correcta, pero nos deja a esa señora, le dicen eso, y no se va a sentir satisfecha con la explicación. Esperamos una explicación del tipo de, pues por ejemplo, pues mira, es que Juan es homosexual y en este momento todavía no se ha inventado y permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. O esperamos una respuesta del tipo de Juan valora por encima de todo su libertad y es un MGTOW que te pasas y no quiere liarse con nadie de forma no sé qué. O bien, no, mira, es que Juan el pobre tuvo un accidente de pequeño que se quedó castrado y emasculado y entonces, pues claro, pues le da muy mal rollo todo ese tipo de... Esperamos algo así.
O algo como, pues Juan conoció a una chica de la que se enamoró perdidamente y ella le mandó a la mierda y todavía no se ha recuperado y entonces dice que no hay mujer para él. Esperamos una explicación con chicha. O sea, porque lo de estar soltero porque no se ha casado, como salseo, es una mierda. Y cuando pedimos explicaciones, muchas veces lo que queremos es salseo, en los contextos cotidianos. Por si a alguien esto le parece una frivolidad, os recuerdo que estudios antropológicos, Robin Dunbar, concretamente, antropólogo y psicólogo evolutivo, cifra en el 65% el porcentaje de las comunicaciones entre humanos totales que están referidas a hablar de los demás. Es decir, el cotilleo, el salseo. Más de la mitad de lo que hablamos es eso. Transculturalmente. Sí. Fuerte. ¿No puede deberse a porque sería una explicación circular? Es decir, a la pregunta de por qué no se ha casado Juan, la respuesta también es porque está soltero. Es que una tautología siempre es circular. Es hablar de otra manera. La tautología es el concepto más técnico en lógica. Pero evidentemente una explicación lógica, precisamente el problema que tiene es que siempre es circular. En el sentido que tú lo dices, sí, sí, por supuesto. Solo otro término para lo mismo. ¿Entendido? El explanans, desarrollado un poquito más, sería: un soltero es alguien que no se ha casado. Fijaos que esto es una generalidad, sino una ley. En este caso es una ley lingüística o lógica, porque implica la definición del término. Y Juan no se ha casado. Por tanto, se deduce impecablemente que Juan está soltero. ¿Por qué Carlos grita tanto a su mujer? Y esta ya sí que la da más gente. ¿Por qué es un maltratador? Pues esta explicación es formalmente idéntica a la anterior e igual de mala. Fijaos. Explanandum. Carlos grita a su mujer. Explanans. Carlos es un maltratador. Los maltratadores gritan a sus mujeres. Gritar a su pareja femenina está dentro de la definición de maltratador. Puede haber maltratadores que en lugar de gritar le pegan con un palo, vale, de acuerdo. Pero, ¿veis la idea, no? O sea, si yo digo, ¿por qué son maltratadores? No estoy añadiendo información relevante. Añadiría información relevante si, por ejemplo, digo, pues mira, Carlos creció en una familia en la que el padre era un absoluto tirano, entonces su aprendizaje por modelos del rol, no sé qué. O bien, Carlos es un individuo que tiene unos niveles hormonales excesivamente tal, por una patología, o bien, es decir, algo que explique por qué grita a su mujer, no simplemente que le dé un nombre, que es lo que hacemos al decir es un maltratador. Porque es que si no estuviera calificado de antemano como maltratador, si vemos que está gritando sistemáticamente a su mujer, le pondremos la etiqueta, pues no es más que ponerle el nombre. Sí. Tantas preguntas. Pero aquí se está refiriendo, o sea, Alto, por favor. Los maltratadores, el tema también, bueno, los maltratadores gritan a su mujer, pero gritar a tu mujer no te puede hacer maltratador. ¿Qué? O sea, pero gritar a tu mujer te hace implícitamente maltratador. Es lo mismo que el suelo está mojado, o sea, la lluvia moja el suelo, pero el suelo está mojado, no por ello ha llovido. Efectivamente, sí, pero fíjate que la explicación es unidireccional. Esto es un poco como si me dices, hombre, pero el granero podía no haberse quemado, claro. ¿Entiendes? O sea, pero es que se ha quemado y eso es lo que queremos explicar. Está gritando a su mujer. ¿Por qué grita a su mujer? Bueno, pues es que además puede estar gritando a su mujer sin ser para nada un maltratador, pues porque, por ejemplo, la mujer se ha gastado 3.000 euros en algún disparate tirando de una cuenta común que tienen unas reglas entre ellos que han decidido que tal. Y eso no tiene nada que ver con maltrato. Eso podía ser ella la que le gritara a él, en el caso opuesto exactamente igual. Bueno, también pasa con el maltrato, ciertamente. Pero entiendes a lo que me refiero. Lo que pasa es que en un caso particular, que alguien observa que el tal Carlos grita a su mujer y te pide una explicación, si
Si tú le dices por qué es un maltratador, lo único que estás haciendo es ponerle nombre al mismísimo explicandum. Vale. Explanandum, perdón. Es que luego existen explicandum y explicans, que se utilizan en contextos lingüísticos, literarios, etc. Con lo cual a veces puede que me columpie, pero no. Ciencia explanandum y explanans. ¿Entiendes a lo que me refiero? Una explicación más completa podría ser describir conductas de Carlos disposicionales, variables disposicionales, como la que medio esbozaba antes, estados hormonales, cosas del estilo de, pues, porque ella le ha hecho una, vamos, que se la ha liado, que tal, que cual. ¿Entiendes? Pero decir, es un maltratador, es simplemente una clasificación, ponerle un nombre. Con lo cual esta explicación probablemente no es ni más ni menos que lógica, por tanto, tautológica. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más hasta aquí? ¿Por qué Ana está comiendo tan poco? Porque padece un TCA. Esta explicación puede ser una explicación lógica, no necesariamente. Fijaos que lógica, en el ámbito empírico, explicación lógica igual a mala. Típicamente insuficiente. Es lo mismo que lo del maltratador y es lo mismo que lo del soltero. Explanandum, Ana come poco. Explanans, comer poco es un rasgo definitorio de algunos TCA. Y Ana padece un TCA. Si se define TCA por comer poco, decir que come poco porque tiene un TCA es circular, en tus términos, es no decir nada. Cuidado que esto admite otra interpretación, ya la veremos. ¿Vale? Pero si especialmente uno piensa, como es el caso típico de los skinnerianos, que las etiquetas diagnósticas son solamente definiciones lingüísticas sin un contenido propio, entonces esto es una explicación lógica. Por tanto, tautológica y por tanto circular. ¿Vale? Fijaos en este ejemplo, explicación estadística. Tiramos de probabilidad. Si la explicación es un tema complicado y la causalidad es un tema complicado, la probabilidad es la madre de todos los temas complicados en la filosofía, la lógica y la matemática actual. La probabilidad es infernal como concepto. Pongo un ejemplo. Claro, cuidado, la probabilidad se domestica por la vía de lo que llaman algunos la falacia lúdica. Casino. Urnas con bolas. ¿Os acordáis de las malditas urnas con bolas? No hay urnas con bolas en el mundo real. Yo no he visto ninguna. ¿Y tú? El casino, yo siempre digo lo mismo. ¿Tú sabes lo que cuesta una ruleta? Pues ya puedes empezar a ahorrar si quieres una. Una barbaridad. O sea, son situaciones extraordinariamente artificiales, orientadas típicamente a juegos, en las cuales la probabilidad está comprimida en unos márgenes extraordinarios. Pero la probabilidad en el mundo real es una bestia que anda por ahí devorando de todo, devorando especialmente explicaciones, teorías, leyes, predicciones, no digamos predicciones. Pero además es muy peligrosa conceptualmente hablando. Por ejemplo, tú me hablas de un paciente tuyo y se supone que yo soy el experto, tú me estás consultando. Entonces vienes de rodillas con tus ofrendas, yo estoy con mi túnica y me describes el caso. Entonces yo te digo, tiene un 0.8 de probabilidad de que le hayas dado el alta antes del próximo enero. Tú te vas muy contento. No, joder, 0.8. Entonces llega enero y vamos, si le das el alta a ese individuo,
te meten un puro por incompetencia, por imprudencia profesional con resultado de vete a saber qué, etcétera. O sea, no. ¿Me he equivocado? Yo, el experto. ¿Me he equivocado? Oye, le he dado un punto 2 a que no ocurría antes de enero. O sea, a que no se le podía dar el alta antes de enero. Entonces, ¿qué ocurre? Claro que no puedo fallar si lo interpretamos así. ¿Entiende? Fijaos que la probabilidad, con lo sencillita que parece en los libros, confinados en sistemas lúdicos de casino y urnas, problema endiablado. Y claro, por otra parte, cualquiera intuitivamente diría, hombre, sí, pero si el experto ha dicho que tiene, por ejemplo, un punto 8 de no estar recuperado, pues acierta más. ¿Acierta más? ¿Cuánto? ¿Punto 6? Este es el tema ya de la interpretación de la probabilidad, no simplemente del calculito del teorema de Bayes y todas estas cosas. Casos favorables, casos posibles y todas estas, que son simplificaciones teóricas, están muy bien para lo que están, pero cuando estamos en contextos naturales y con problemas del mundo real, mucho cuidado con la probabilidad, porque es una bestia cognoscitiva como pocas. Tan inocente ella, de 0 a 1, fíjate. Bueno, pues la idea es que en una explicación estadística, típicamente probabilística, si el explanans se verifica, es decir, si es el caso, hace más probable el explanandum. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un ejemplo. Explanandum. Rubén es adicto a las metanfetaminas. Explanans. Rubén procede de una familia pobre y desestructurada. Los individuos de familias pobres desestructuradas tienen mayor probabilidad de la media poblacional de incurrir en abuso de sustancias. ¿Se ve, no? Por eso, Rubén, podemos pensar, a falta de información mejor, estadísticamente, que tiene esa pauta de conducta. Fijaos que aquí no entramos en la causalidad de por cómo ha llegado a esa conducta, ni entramos en la estructura funcional que ha podido dar lugar a esa conducta desde un marco más skinneriano. Simplemente estamos hablando de estadística, de probabilidades. Las explicaciones estadísticas son excelentes cuando, en muchos casos, cuando faltan otras. Cuando no tenemos ni la más remota idea de cuál es la estructura funcional, por falta de datos, de observación, etcétera, cuando no podemos hacer un experimento que nos permita establecer una relación causal, en fin. Pero además son muy especialmente robustas cuando el explanans incluye lo que se llama en teoría de la ciencia una ley estricta probabilística. Por ejemplo, un experimento que se ha hecho varias veces, pero se empezó a hacer hace ya un par de décadas o 3, en el cual metían una inmensa cantidad de agua en el subsuelo, enorme, y ponían por todas partes detectores de partículas, apuntando al agua. O sea, aquello parecía una cosa, para el que no sea físico, una cosa muy loca. O sea, tú haces la cojopiscina más gigantesca del mundo, la metes bajo tierra y pones detectores de partículas apuntando hacia ellas. Bueno, lo que se estaba intentando ver era si en esas condiciones, con una serie de variables que se habían añadido, se producían desintegraciones espontáneas de átomos. Y los detectores estaban para constatar si aparecía, por ejemplo, de repente un positrón que te estaba hablando de un átomo que se había desintegrado. ¿Cómo se explica que el detector zumbe? Pues el detector zumba porque la probabilidad de desintegración de un átomo de hidrógeno es tanto, esta medida, y aquí tenemos aproximadamente tantos cuatrillones de átomos de hidrógeno y alguno se ha desintegrado, porque esa es la probabilidad. Ahí ya estamos hablando de ciencia durísima, a pesar de que la explicación en realidad es estadística. ¿Veis la idea? O sea, no os quedéis con la sensación
de que una explicación basada en la probabilidad necesariamente es, bueno, pues la cutrez que decimos cuando no tenemos nada mejor. No necesariamente. Aunque en las ciencias de fenómenos más complejos que la desintegración de un átomo, pues la biología, las ciencias de la conducta, etcétera, pues muy frecuentemente sí es eso. Es decir, damos la explicación estadística cuando no tenemos nada mejor. ¿Listo? Explicación causal. Bueno, pues la explicación causal, postulamos una relación causal entre splanans y splanandum. ¿Qué significa una relación causal? Ya lo hemos comentado. En su núcleo, en la idea más nuclear de lo que es una relación causal, está el concepto de interacciones físicas entre cuerpos en las cuales se produce redistribución de una cantidad conservable. Ya sé que esto puede haber sonado así un poco raro porque sobre todo no he avisado, pero fijaos que es muy sencillo. Bolas de billar. Cantidad conservable, el momento cinético. El momento, si os acordáis, física básica, es una cantidad que es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a su velocidad. Fijaos que muchas veces, si veis algunas filmaciones, se ve que un barco inmenso se está acercando muy despacito, muy despacito, muy despacito al muelle y en un momento dado lo toca muy suavemente y el muelle se derrumba. Y nos choca un poco porque es como decir, joder, si va muy despacito el tío, estaba haciendo como con delicadeza, casi con cariño, con mimo, no sé. Claro, pero es que la masa del barco es tan enorme que el momento, que es lo que finalmente explica que haya destrucción o no la haya, es gigantesco, aunque la velocidad sea muy baja, porque ambos son multiplicadores. ¿Entiende? Bien, pues el momento es una cantidad lo cual quiere decir que en cualquier suceso físico la cantidad, el momento, permanece constante, como la energía, ni se crea ni se destruye, eso sí que os suena a todos. Bueno, la energía es otra cantidad conservable en física. Pues la bola de billar, la blanca que viene, ¡boom!, y golpea a la otra, interactúa con ella en una situación en que se produce una redistribución de momento. Una parte del momento que traía esa bola a la que estaba quieta se le transmite por el contacto. Y otra parte se ha ido perdiendo y se sigue perdiendo por el roce con el tapete, con lo cual la suma total es la misma siempre. Pero ¿qué pasa a resultas de eso? Que ahora es la bola que estaba quieta la que se mueve más y la otra pues o se ha quedado quieta si el tiro era perfectamente en toda la diana, o se mueve más despacio en otra dirección. Pero la cantidad de... O sea, según este punto de vista, una relación causal, fijaos que es el punto de vista más nuclear, insisto. Una relación causal es aquella en la que se produce una de estas interacciones de los cuerpos con una redistribución de una cantidad conservable. ¿Sí? Fuerte. Por eso una explicación funcional no tiene por qué ser causal, porque no tiene por qué haber una continuidad física, puede ser solo... Efectivamente, efectivamente. Pero insisto, claro, esta no es la única clase de explicaciones causales que podemos concebir. Esta es como si dijéramos la madre de todas las relaciones causales y por tanto explicaciones causales que podemos definir, que podemos estipular. Una relación funcional es un tipo de relación más permisivo, más amplio. Enseguida vemos algún ejemplo también. ¿Queda claro? No vamos a entrar mucho más. En los fenómenos complejos, por ejemplo, hablar de explicaciones causales en economía, en psicología, sociología, gran parte de la biología, la mayor parte de la biología, etcétera, es mucho más complicado. Porque esto ya claramente pues no se aplica. Claro que en último término tú puedes decir, pues, bueno, si la nariz de Eva es respingona, si hay alguna Eva y no tiene, o sí tiene la nariz respingona, que me perdone, lo he dicho a voleo, eso tiene una explicación causal, que es que, casi como lo del Big Bang, pues resulta que los padres de Eva un día estaban así de fiesta y tal, y entonces la concibieron, y el espermatozoide que le tocó fue este, y el óvulo que tocaba ese mes era este otro, y entonces pues
se formó una blástula, una mórula, un embrión, y ese embrión tuvo una liberación. O sea, podríamos estar hasta el fin de los tiempos dando los detalles, por ejemplo, de todas las transferencias de información de los genes A, las condiciones hormonales, que al final, si tuviéramos esas capacidades de omnipotencia o omnisciencia más bien, en teoría podríamos dar una explicación causal de por qué la nariz de Eva es lo que se llama respingona, que sería equivalente, lógicamente, a la de las bolas de billar. Pero es que la de las bolas de billar la damos en medio minuto y lo de la nariz respingona de Eva nos llevaría hasta el fin de los tiempos. Por tanto, como decíamos antes, una explicación que nadie entiende, que nadie puede seguir o que no da tiempo a formularla, no vale como explicación, por muy correcta que pueda ser en teoría. ¿Ok? Bien. Hay muchas nociones más recientes. Lo de las bolas de billar, ya sabéis que yo creo que el primero que argumentó sobre esta cuestión seriamente con este ejemplo fue David Hume en el tratado. Pero luego ha sido un ejemplo recurrente, naturalmente, en muchas discusiones sobre la causalidad. Hoy en día se está hablando de agregados causales. Por ejemplo, ya no hablamos de la nariz respingona de Eva como algo que tengamos que explicar en términos embriológicos detallados, sino de que hay ciertos procesos que podemos destacar y agregar entre ellos que internamente tienen estructura causal y que conjuntamente, de forma manejable, pueden dar una explicación causal o pseudocausal. Esta es una de las cuestiones debatidas, si esto es genuinamente causal o no. Están los que dicen que no, mira, si no es conservación del momento, de la energía y tal, no me hables de causalidad, y están los que dicen, bueno, mira, yo prefiero usar el concepto de una manera más amplia, de forma que me sirva en más sitios, aunque sea con algunas matizaciones. Ahí andan. No entraremos en ese debate, naturalmente. El tema de la multicausalidad, la causalidad única o lineal, es rarísima en la naturaleza. Ya el famoso problema de los tres cuerpos en la mecánica de Newton. La mecánica de Newton describe maravillosamente bien, predice y explica las interacciones de cuerpos inextensos, masas puntuales, sin gradiente de densidad, sin composición química, de dos en dos. La Tierra con la Luna, la Tierra con el Sol. Pero la Tierra, el Sol y la Luna no tienen capacidad para manejar, claro. Como nuestro sistema solar está muy ordenadito, pues ha habido suerte. Pero imaginad un sistema de esos que salen en las pelis de ciencia ficción, pues que tiene una estrella binaria y que luego el planeta tiene 8 lunas bien tochas y pues ahí la mecánica de Newton probablemente no habría tenido tanto éxito como en la Tierra. Es a lo que me refiero. A veces las causas vienen, los factores son múltiples y hay que integrarlos. Y eso matemáticamente es mucho más difícil. Vale. Para acabar, explicación funcional. Bueno, pues ya lo sabemos. El explanandum es función del explanans. No necesariamente efecto causal, pero sí función de él. Es compatible, como decíamos, con una relación causal, pero puede haber explicaciones funcionales no causales. Por ejemplo, una reacción de un organismo, un bote, un sobresalto, un aumento de la tasa cardíaca, un pico en la conductancia dermogalvánica, lo que sea, puede ser función de que ha aparecido un estímulo. Está claro, ¿no? Pero también podemos considerarlo un efecto de ese estímulo, suponiendo una serie de cláusulas adicionales, que el organismo tiene receptores, que el estímulo supera sus umbrales sensoriales, que tiene un sistema nervioso, que si suponemos todo eso y añadimos todo eso, podemos legítimamente decir no solamente que la reacción es función del estímulo, sino también que el estímulo es causa de la reacción. Supongo que en este caso está claro, ¿no? Entonces aquí queda un poco pues, a las preferencias del investigador o del profesional, decir, bueno, pues yo voy a considerar esto causal. Pero hay otros tipos de casos en que es más complicado. Por ejemplo, que el aumento de la conducta es función de la administración contingente de un reforzador, una explicación funcional perfectamente válida. Que el reforzador pueda
causalmente afectar a una conducta a la que sigue en el tiempo, causa después del efecto, ya es otra cuestión. Entonces, este ejemplo es muy sencillo y además tiene una solución relativamente trivial. Pero lo que intento ilustrar es que va a haber casos en los cuales nos vamos a encontrar que una relación funcional perfectamente válida, que nos sirve para explicar, se complica si la intentamos hacer causal. La causalidad tiene restricciones adicionales con respecto a, y una de las restricciones es evidente, el efecto no puede ser anterior a la causa. La causa no puede ser posterior en el tiempo al efecto. Pueden ser simultáneos, prácticamente, pero siempre causa-efecto. ¿Visto? Otro tipo de explicación funcional diferente. Explanans. Los huesos de las aves son mucho más porosos que los de los mamíferos, reptiles, etc. ¿Cómo se explica? Los sólidos porosos son más ligeros que lo son menos. Los huesos ligeros favorecen, coadyuvan a que el organismo cumpla la función del vuelo. Por ese motivo, las aves han desarrollado huesos más porosos que la gran mayoría de los mamíferos. ¿Se entiende? Esta es una explicación funcional, porque fijaos que en este caso estamos tirando de la funcionalidad tipo 1 que decíamos el otro día, es decir, del grado de adaptación que pueda. ¿Os acordáis que decíamos? A veces se dice funcional simplemente en el sentido de que una conducta es funcional, en el sentido de que es adaptativa, de que es útil, de que... Aquí estamos. ¿Se ve? Explanandum. Sofía habla continuamente de sí misma. Seguro que conocéis algún elemento de estos. La explicación lógica típica sería, es que es una egocéntrica. Self-centered. Esta gente es inaguantable y responden bastante bien en algunos casos a la intervención, por cierto. No están desesperados. Suelen tener grandes problemas de habilidades sociales, pero la gente acaba de conferencias sobre ellos hasta aquí. Pero, ¿cómo podríamos explicar esto desde un punto de vista funcional? Pues esto os lo dejo como ejercicio. Porque esto te puede venir un día a ti alguien en sesión diciendo todo el mundo me odia, nadie me escucha. Y claro, en sesión se puede no notar porque es natural que el cliente o el paciente hable de sí mismo todo el rato. Pero si haces una observación en un entorno natural, si es que tú no hablas de temas, hablas de ti a propósito de distintos temas. Yo tengo mucha manía a esta gente, vamos, una cosa... Cállate. Bueno, esas cosas, hay quien tiene más tolerancia con esto y en cambio no aguanta otras cosas. Pero, ¿entendéis a lo que me refiero? No, bueno, pues pensadlo, una explicación funcional de esto, está tirado. ¿Vale? Hasta aquí por mi parte por hoy, cedo la antorcha a mi compañero de Jesús, y gracias, y siento las movidas técnicas y a ver qué mierda nos hacen para el próximo día. Hasta luego. Mira.